Bueno, muchachos, muy buenos días. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Antes de iniciar la clase, como esta es nuestra primera retoma de las clases con ustedes de electrónica básica, les voy a hablar más o menos cuál es la metodología que vamos a seguir y si tienen alguna observación, por favor, me la hacen saber. La idea es la siguiente. Nosotros vamos a tratar ciertas temáticas, pues que es lo que hemos venido manejando normalmente en clase, pero la diferencia es la siguiente. Yo normalmente antes de la clase yo les voy a pasar bibliografía, ejercicios resueltos, ejercicios propuestos, para que ustedes antes de la clase al menos le echen una leidita. Ahora estaba hablando en privado con el señor Hugo, y me comentaba que algunos de los textos para ustedes no es fácil de asimilarlos, y eso es lógico y obvio. ¿Cuál es mi objetivo, muchachos, con respecto a esto? Que las lecturas ustedes al menos le peguen una leidita, traten de que se les quede algo de eso, algo, una idea. Si, por ejemplo, yo creo que podemos analizar que ustedes al menos saben que ya vamos a terminar la parte de diodos. Bienvenido, señor René, qué chévere, hombre, ya llegó otra persona. Eh, Buenos días, profe. Qué pena, bueno, es que no, no tenía internet. tranquilo, René, no hay Estaba bien problema. lento acá. Vale, vale. Entonces, la idea es la siguiente, muchachos. La idea es que ustedes con esas lecturas al menos se les quede algo, ¿no? Que no lleguen tan vacíos, digamos, como solía suceder en las clases presenciales. Aquí, digamos, los estoy como, entre comillas, obligando. Traten de hacerlo, ¿no? Traten de hacerlo. Eh, si tienen mucho trabajo con las demás materias, como me lo comentaban también algunos compañeros, pues no importa, solamente échele una leída, que a mí lo que me interesa es que tengan la idea de qué es lo que vamos a ver. Pues, lógicamente en la clase pues voy a tratar de ser, la verdad yo les soy sincero, me siento muy maniatado, no tengo las herramientas adecuadas, yo aquí no tengo un tablero, a mí me gustaría tener una cámara, un tablero y un trípode para poder hacer la clase muy parecida a lo que hacíamos allá, pero no lo tengo. Alguien me dijo, no, pues utilice una tableta digitalizadora. Sí, no la tengo. La estuve cotizando. Alguien me dijo, ¿dónde la compro? Si está todo cerrado. Me dijo, no, pues por Mercado Libre. Listo, ¿cuánto vale? 380.000. No, mijo, yo 380.000 hago un mercado para 15 días. No tengo ni la plata ni la disposición para hacerlo. Entonces la institución ni siquiera nos dio las herramientas para hacerlo, que debería haber sido. Entonces no me queda tan fácil. Hacer una presentación. Eh, le pregunté a Jonathan cómo estaba haciendo, me dice que pues que hace una presentación y va siguiendo como los pasos. Voy a intentar hacerlo con ustedes, la primera vez que lo hago. Bueno, aquí estamos ensayando todo, muchachos, pero la idea, lo más importante es, como les dije en varios audios, la mejor actitud. La mejor actitud, si tienen inconvenientes, vuelvo y les digo, si no entendieron algo y no les parece en la clase que hagan la situación, lo hacemos por otro medio, por WhatsApp, hacemos una videollamada. Si no tienen minutos, yo los llamo. Tengo muchos minutos limitados, entonces, como quieran, trato de explicarle de la mejor manera. Si necesitan video, pues también lo hacemos. En la plataforma yo voy a estar subiendo estas clases. Esta clase la voy a subir también a la plataforma, entonces ahí la pueden volver a ver si ustedes quieren volverla a ver. Eh, yo, por ejemplo, hoy tengo preparada una presentación para ustedes, entonces también la voy a subir la presentación. Eh, y así sucesivamente vamos a tratar de hacer pues la mayor cantidad de herramientas para que ustedes pues las tengan de la mejor manera. Cualquier idea, propuesta o algo, por favor, me la hacen saber. Por ejemplo, uno de sus compañeros me dice que les gusta más la plataforma de Classroom. Bueno, vamos a ver, voy a intentar a ver si me alcanza el tiempo para hacer algo por ese medio. No la he trabajado, entonces la institución nos dio Moodle, que es lo que se llama una virtual, y pues la verdad es que con esta herramienta yo venía trabajando desde el principio del semestre, entonces me parece más fácil y he tratado de mantenerla allí. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Yo les paso estas lecturas, ustedes a clase vienen al menos con una vez haber leído eso y tener una idea. Lo que me decía, por ejemplo, algunos de sus compañeros, no es fácil entenderlo, pero vienen con la idea y yo acá les aclaro las dudas y lógicamente pues yo voy desglosando la temática para tratar de entenderla de la mejor manera.
Luego de esto vamos a hacer quizzes por casi que por cada clase de evaluación, pero son quizzes rápidos, así como le gusta al señor Hugo, un rapidín. Es decir, aquí no voy a preguntar ni ejercicios complejos, ni sé que se tome mucho tiempo, sino es conceptos. No se me ríe, señor. Conceptos muy claves, muy puntuales. Son, digamos, son 5, 8, 10 preguntas que yo les voy a hacer, de tal manera que ustedes en 5 minutos, en 10 minutos me resuelvan eso. ¿Sí? Es más que todo la parte teórica de la clase. De esa manera yo compruebo de alguna forma que usted leyó y asistió a clase. ¿Sí? Y que esos quizzes son muy rápidos, selección múltiple. Por ejemplo, yo le digo, vamos a hacer algo de lo que ya vimos. El voltaje de codo de un diodo de arsenuro de galio es A 0.3, B 0.7, C 0.1.3, D 2 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿de cuál? Rapidito, 1.3. ¿Listo? ¿Ve? Así, de ese estilo. Muy rapidito, teóricas, pero esa es una forma de evaluar y que estén pendientes. Y adicionalmente, muchachos, yo les voy a ser sincero, ¿por qué hago esto? No es que me guste de mucho, pero la razón por la que hago esto es porque esto me queda como un soporte de que yo los estoy evaluando a ustedes y que ustedes están presentes en la plataforma. Por eso es lo que me decía Víctor, que si había necesidad de matricularse o no, es que necesariamente hay que hacerlo, porque hay que demostrarle a la institución de alguna forma que nosotros estamos trabajando por este medio y no vaya a ser que me vayan a decir, no es que este señor no ha hecho nada, los estudiantes no han hecho nada y cómo así que pasó la materia o la perdió o qué pasó. Entonces esa es la idea, muchachos. La idea es que tengamos ese soporte de que ustedes están trabajando, de que yo les estoy enviando información para leer, de que hacemos clases y las grabamos y las dejamos ahí, de que se hacen quizzes de evaluación muy simples, muy rápidos, como les digo, no más de 10 minutos. 10, 15 minutos máximo, unas preguntas rapiditas, muy puntuales, teóricas, y es un ejercicio de hacer en la cabeza, muy rápido. Entonces, la idea también no solo es para que ustedes, sino para que no se copien, ¿no? Y la idea también es no traten de copiarse, muchachos. Si les fue mal, me dicen y miramos a ver cómo hacemos para recuperar la nota. O sea, no nos preocupemos por eso, más por tratar de aprender. De verdad, de todo corazón se los digo, ese es mi objetivo. A mí esto me está costando mucho. No saben qué tan frustrante para mí es a veces ver el grupo de primero, por ejemplo, que me siento que yo hablo con una pared, no aportan, no participan en clase, entonces es difícil. Entonces la forma de evaluación, pues por supuesto cambió y los porcentajes también cambian. Yo les hago la siguiente propuesta. Esos quizzes que vamos a hacer muy rápido, los rapidines, que pueden ser más o menos, yo creo que nosotros alcanzamos a hacer unos 2 o 3. Digamos que hagamos unos 3 que van a ser de diodo Zener, después tenemos que hacer otra reunión y ahorita nos ponemos de acuerdo para hacer lo de la parte introductoria del transistor, la polarización de un transistor, y creo que de pronto otros 2 o 3 temas más para terminar lo del primer parcial. Entonces, pueden ser 3 o 4. Asumamos que sean 4, ¿vale? Pensemos que sean 4. Entonces, por cada clase, 4 clases que tengamos de aquí antes del primer parcial, vamos a tener 4 quizzes. Cada quiz va a ser del 10%. 10% serían 40%. La asistencia y participación a clase, otro 10% más, para un total de 50%. Y el parcial, 50% más. Muchas personas y grupos me han preguntado cómo va a ser el parcial. Pues no hay de otra, hermano. De esta misma manera, yo pongo el parcial en la plataforma, usted lo visualiza ahí, lo realiza en una hoja, papel ministro, en un cuaderno, en papel higiénico que se acabó. Todas esas cosas lo pueden hacer en eso, donde ustedes consideren y lo quieran hacer. Me toman foto con su teléfono móvil, lo convierten a PDF a través de aplicaciones. Una de ellas es CamScan. Entonces lo capturan en PDF y lo suben a la plataforma. Ahí sí es muy estricto el tiempo, ¿no? La plataforma dice empieza a las 9 y termina a las 11, pues a las 11 tienen que entregar porque si a las 11 no han subido, se cierra la plataforma y ya no pueden entregar su examen. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, profe, por ejemplo, en la parte del parcial, como tal, mediante el parcial vamos a tener su asesoría, porque pues bien sabemos que en la parte presencial pues tenemos la asesoría con usted y muchas veces usted nos resuelve cualquier duda que tengamos mediante el parcial. Podemos hacerlo, no hay ningún problema. Inclusive pues podríamos estar durante el parcial en una sesión de Zoom, si quieren, y hacemos el parcial ahí, no hay ningún problema. Claro. Sí, sería bueno. Listo, aceptada su sugerencia, no me haga olvidar de esa situación. Bueno, pero bueno, igual eso es.
Entonces, no sé si les parece de esa manera la forma en cómo... Yo, la verdad, muchachos, yo Yo digo como subirle la participación un poquito más, 20%. si quiere le ponemos el 90, Hugo. O Solo no, es una sugerencia, profe. bueno, si no, pues el 70 puede ser más bien, ¿no? O más bien el 69, que a usted le gusta bastante. Bueno, entonces verán, compañeros. No, ahí está bien, y se van a dar cuenta que los quizzes son rapiditos. Esos quizzes rapiditos, eso les va a ayudar demasiado. Yo creo que ahí en ese 50% les va a ayudar. Y vamos cuadrando. Si les pareció que los quizzes están bien de esa forma, me lo dicen, y si no lo cambiamos a hacer ejercicios, y esos ejercicios pues lógicamente van a tener un poco más de tiempo, pero pues la complejidad es un poco más alta, ¿no? Mientras que estos quizzes, vea, tin, rapidito, 10 minutos, son cosas muy puntuales, así como les dije. Por ejemplo, Como usted rapidito diga. Me regañan y me pegan cuando pasa eso. Bueno, el, por ejemplo, el material tipo P, los portadores mayoritarios son A, los electrones, B, los huecos, C, los protones, D, los neutrones. Listo, rapidito, ¿de acuerdo? Electrones. Exacto. Ay, electrones, ya veía, se equivocó. Protones, huecos. Material tipo P son los huecos los que hay más portadores. Los huecos. Sí. Ese tipo de cosas, así, eso, así muy rapidito. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tener frescos los conocimientos, échenle una leerita, los conocimientos teóricos, no tanto de hacer ejercicios, cálculos y estas cosas, porque si nos vamos a demorar. ¿Vale? Si me escribo por acá, no hay problema. Listo. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. Les deseo los mejores éxitos, muchachos, y que cualquier cosa, pues ya me están comentando con respecto a... ¿Dónde está aquí? Voy a compartir la pantalla, entonces. A esto creo que se me quedaba algo más. No. Listo. Entonces, me dicen si están viendo la pantalla, sí, ¿no? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos. Sí. Gracias. Entonces, bueno, en la última clase, que fue hace rato, ya hace como unos 15 días, terminamos viendo el estudio de los diodos Zener en DC, donde simplemente lo único que habíamos visto era mirar si el diodo conducía, simplemente haciendo un análisis que era voltaje en el cátodo menos voltaje en el ánodo mayor o igual al voltaje Zener. Entonces, en este caso, nosotros vamos a empezar a ver cómo se comporta en AC. Entonces, para esto, vamos a empezar pues aquí con nuestra apreciación, dice diodo en AC, y vamos a tener este primer ejemplo. Vamos a poner un diodo Zener en esta posición, como lo ven acá, y vamos a ponerle una resistencia. Acá pues en este caso pues hemos puesto un valor de 220, un voltaje V sub I. Miren que el voltaje V sub I es una señal sinusoidal de entrada, en este caso es de 20 voltios. Tenemos un diodo Zener con estas características. Es un diodo Zener que tiene 10 voltios como voltaje Zener y su potencia máxima es de 40 milivatios. ¿Sí? La razón es que vamos a analizar si el diodo en este funcionamiento no se nos va a dañar, porque es de 400 milivatios. ¿Listo? Entonces para eso vamos a tener que calcular la corriente Zener y vamos a tener que calcular la potencia. Pero inicialmente vamos a ver cómo se va a ver el V sub 0, que es el V sub 0 de aquí. Perdonarán mi letra que parece de prejardín, pero es que con el mouse es difícil escribir. Alguien me decía que haga esto, pero me pongo a perder tiempo aquí para ponerle V sub 0. Listo. Entonces vamos a buscar el V sub 0 ahí. Aquí está el más. Y ¿dónde está esto? Aquí está el más. Y ahora no me dejó rayar. ¿Dónde está el botón?
¿Dónde está? Aquí el más y el menos. Más y menos aquí, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues lógicamente hacer esta situación. ¿Cómo lo hacemos? Como lo hemos venido haciendo, ¿no? No hay ningún problema en eso. ¿Qué es lo que hacemos en primera instancia? Ya sabemos que la señal de entrada es una señal sinusoidal cuyo valor o cuya amplitud es 10 voltios. Eso quiere decir que varía desde 10 hasta 20 hasta menos 20. Y vamos a ver cómo es esto. Pues, ¿cuáles son los pasos a seguir? Eso no ha cambiado. Voltaje en el ánodo, menos voltaje en el cátodo. Perdón. Primero es análisis de conducción. Luego hacemos el análisis de casos. Tercero, graficamos B sub 0. Cuarto, en este caso para el diodo Zener no hay necesidad de hacer el cuarto paso. ¿Por qué razón? Pues porque el cuarto paso, el voltaje inverso de pico, es el voltaje Zener y ese lo vamos a analizar acá. ¿Listo? Y el quinto no era más, ¿no? Eso era todo. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. La diferencia, ¿cuál es? Que aquí el diodo Zener lo vamos a estudiar de las dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras? Primero, como un diodo normal. ¿Qué significa un diodo normal? Voltaje en el ánodo menos voltaje en el cátodo mayor o igual al voltaje de codo. En este caso, vamos a trabajar con un diodo de silicio, entonces va a ser mayor o igual a 0.7. Segundo caso, vamos a tratar ¿cómo está? Buenos días. El segundo caso vamos a tratarlo como si fuera un diodo Zener. ¿Eso qué quiere decir? Voltaje en el cátodo menos voltaje en el ánodo debe ser mayor o igual al voltaje Zener. ¿Cuál es el voltaje Zener en este caso? 10 voltios. Perfecto. Entonces vamos a tratar esos dos. Aquí hay que hacer dos análisis de conducción. El primero, cuando se comporta como un diodo normal, y el segundo, cuando es un diodo Zener. Luego de hacer eso, hacemos el análisis de casos y finalmente de eso hacemos la gráfica de B sub 0. ¿Listo? Entonces Profe, vamos, ¿por dígame. qué lo hace comportar como un diodo normal? O sea, como un diodo de silicio. Porque es que como la señal de entrada, ojo, sí, buena pregunta, Hugo, es que como la señal de entrada es alterna, va a estar cambiando. Cuando es DC, no hay problema. Cuando es DC, no hay problema. Porque yo simplemente hago el análisis, me dice conduce o no conduce y ya, breve. Pero acá como la señal de AC cambia, entonces tengo que tomar los dos casos. ¿Sí me entiendes? Veamos el ejercicio y ahí de pronto te quedan aclaradas las ideas. Ya, Creo. ok, profe. Entonces veamos. Análisis de conducción. Como un diodo de silicio. En este caso, miércoles. Como es un diodo de silicio, listo, entonces qué pena, aquí se me cerró. Vamos a hacer el análisis como si fuera un diodo de silicio inicialmente. ¿Veis por qué no me salió la pantalla esta? ¿Alguien más llegó? ¿Alguien más llegó? Que no, aquí veo a alguien más. Tipo, ¿Quién? ¡Luebel! Luebel. No, juepuchica, este man ha sido que le gustan las clases virtuales, hermano. Increíble, señor. Oiga, señor Luebel, usted no se me ha matriculado, hermano, a la plataforma. Le ruego, le suplico, por favor. Bueno, no habla. Sigamos. No tengo tiempo para hacer más. Bueno, entonces vamos así. Vamos a hacer análisis de conducción. ¿Qué es un análisis de conducción? Como diodo de silicio normal. Cuando es un diodo de silicio normal, ¿qué tenemos? Voy a rayar un poquito aquí. Y es el siguiente. ¿Cuál es el voltaje? El diodo de silicio normal sería voltaje en el ánodo menos voltaje en el cátodo mayor o igual a 0.7. ¿Listo? Es lo que esperamos. Entonces, voltaje en el ánodo menos voltaje en el cátodo mayor o igual a 0.7. Les pregunto, ¿cuál es el voltaje en el ánodo? Sería 205 el BI. Voltaje en el ánodo. Ah, 0. Ahí no está 0, eso, 0. 0, sí Porque señor. está abierto. Primero está abierto porque yo quito este diodo y al quitar este diodo me queda aquí que el voltaje acá es 0 porque está a tierra. Entonces no hay problema. ¿Listo? Voltaje en el cátodo. Este es el cátodo.
Ahí no Ahí sería BI. BI, profe. Exacto, BI. Sí, no. Como esto, sí, señor. Como esto está. BI. ¿Esto se puede borrar? Ah, no. Como esto es. Como esto es que. Como esto es. Como esto es que. Esto está en circuito abierto y esto no existe. El punto de aquí va a ser. Por esta resistencia está en circuito abierto, no hay corriente, por lo tanto no hay voltaje y va a aparecer BI. Entonces, muy bien, señores, BI. Vamos a ver. 0, voltaje en el ánodo 0, voltaje en el cátodo BI, menos BI, mayor o igual a 0,7. Si despejamos, ¿cuánto nos queda? Mm, BI menor o igual a 0.07. 0.7. Menos. Menos Menos. 0.7. Porque Ah, este sí. que está con menos pasa acá a restar, a sumar, perdón, y este que está con más pasa acá a sumar, a restar, y la flechita queda indicando para acá. Entonces, BI va a ser menor o igual a menos 0.7. Mientras BI sea menor o igual a menos 0.7, este diodo, como si fuera de silicio, conduce. Nada extraño está ahí, ¿no? Todo lo que hemos visto. ¿Cuánto vale B0? Si el diodo B0. está, si está conduciendo como diodo normal, ¿cuánto le va a dar B0? Si aquí está más, menos, El BI. BI más el BZ. ¿será? 0,7, profe. Ahí sería nomás Mire cómo lo estamos pasando ahí. analizando, como si fuera un 10. diodo de silicio. Pues si es un diodo de silicio, aquí va a tener, en estos dos terminales, va a terminar con, si el voltaje de entrada es menor o igual a menos 0,7, el voltaje, el diodo conduce. Al conducir, tenemos aquí, ¿qué voltaje? Voltaje Z. Más, menos, voltaje de codo. El voltaje de codo en Ah, este caso es igual a 0.7. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Por lo profe. tanto, veía que Sí, va a ser igual. profe. B0 a que va a ser igual entonces. Menos 0.7. A 0.7. 0.7. O 0.7. ¿Seguro? positivo o negativo, ¿no es, profe? Negativo, sí señor, porque aquí es más menos 0.7. Por lo tanto, B0 va a ser igual a menos Menos 0.7. 0.7. ¿Sí está claro? Estamos tratando como si fuera un diodo de silicio normal. Mire, si yo miro el voltaje aquí, él está conduciendo, por lo tanto, al conducir se reemplaza esto por una fuente de voltaje, por una fuente de voltaje, esto lo que se hace es reemplazarlo por una fuente de voltaje que tenga 0.7 voltios, pero entonces aquí es menos y aquí es más. Por eso lo reemplazo, ¿sí o no? Entonces, si yo quiero mirar cuál es el voltaje ahí, Claro, sí. es menos 0.7, ¿sí o no? Sí. Claro. Bueno, perfecto. Vamos con el siguiente. Ahora vamos a analizarlo. El segundo análisis que debemos hacer es como diodo Zener. Cuando es diodo Zener, la condición de conducción cambia. ¿Cuál es? Voltaje en el cátodo menos voltaje en el ánodo debe ser mayor o igual a 10 voltios. ¿Por qué 10 voltios? Pues porque aquí me lo dice, mire. El voltaje Zener es de 10 voltios. Entonces, Ay, profe, ahí siempre me lo va a dar el voltaje, ¿no? De Zenit. sí, siempre. Si no hay voltaje Zener no podemos hacer nada. No podemos hacer No, pero absolutamente nada. porque de pronto decía, pues tocaba encontrarlo o así, pero no, No, no. no. El voltaje es una característica. Es como que yo le dijera a usted haga un análisis de conducción sin saber de qué tipo de diodo es. Si no sabe si es ideal, si es de silicio, si es de germanio, si es de arsenio de galio, imposible. Eso siempre se lo tienen que dar. Ahora, lo que Listo. pasa es que si hay otras condiciones, puede que yo le diga calcule el voltaje Zener, pero es que el voltaje Zener ya si yo le estoy dando, por ejemplo, otras condiciones, no sé, en fin, le doy la potencia, por ejemplo, y la corriente, entonces usted ya calcula, pues que ya sabe que el voltaje y que la potencia es igual
a voltaje por corriente. Entonces, si yo le doy la corriente y le doy la potencia, pues puede calcular el voltaje Zener. Eso pues, ¿sí me entiende? O sea, eso es obvio, ahí no hay problema. Si Sí. tiene otros datos, no hay problema. Pero en este caso, en este circuito, nuestro objetivo no es calcular el voltaje Zener, porque eso es un dato. Entonces, mire, voltaje en el cátodo, el voltaje en el ánodo debe ser mayor o igual a 10 voltios. ¿Qué tenemos en el ánodo? En el cátodo, perdón. BI ¿Y qué tenemos en el ánodo? 0. 0. 0, muy bien. Entonces aquí vamos a tener nuestra condición es BI menos 0. ¿Listo? Nos va a quedar entonces que Profe, cuando... Ajá, o sea que cuando es Zener, primero va el voltaje en el cátodo, ¿no? Se sí. invierte. Al revés. Acuérdese, verán, ¿no? Acuérdese de esto, no se olviden, que la gráfica del diodo es más o menos así, y que, ay, pucha, se me fue, esto es bien paradita, ¿no? Entonces hay que analizar cuando conduce aquí y cuando conduce aquí. Aquí es el voltaje de codo y acá es el voltaje Zener. Entonces no se olvide estas condiciones, ¿no? O sea, por eso estamos analizando que aquí conduce como diodo normal, aquí conduce como diodo Zener y aquí no conduce. Entonces, acuérdese esa parte. Aquí conduce como diodo normal, aquí conduce como diodo Zener y aquí en esta no conduce. Esos son los tres casos que vamos a tratar. Entonces, debemos hacer la condición cuando el diodo se comporta como si fuera de silicio. Ya la encontramos, que cuando V sub I es menor o igual a 0.7 voltios, el diodo se comporta como un diodo normal. ¿Y cuánto es V sub 0? Menos 0.7. Y cuando es diodo Zener, que es este caso, cuando es diodo Zener es porque está en polarización inversa. Acuérdense, polarización inversa significa que el voltaje en el cátodo, el voltaje en el ánodo debe ser mayor o igual al voltaje Zener. Si eso ocurre, el diodo conduce. ¿Listo? Entonces, voltaje en el cátodo encontramos. Voltaje en el cátodo es V sub I. Voltaje en el ánodo es 0. Mayor o igual a 10 voltios. Listo, ahí está. Entonces nos va a quedar que VI es igual a, cuando V sub I es mayor o igual a 10 voltios, el diodo Zener conduce. ¿Listo? Mi pregunta es, ¿cuánto vale V0? ¿Cuánto vale V0 aquí? 10 voltios. 10 voltios, dice el señor Kanzimansi. Sí, 10 voltios. 10 voltios, porque aquí se comporta como diodo Zener, a pesar de que el diodo esté al revés, aquí es más menos V sub Z, que V sub Z son 10 voltios, por lo tanto aquí son 10 voltios. Muy bien, sí señores, vamos a ver si es cierto, 10 voltios. Ya tenemos entonces los dos análisis de conducción. Ahora nos vamos para el análisis de casos. ¿Cuántos casos tenemos? ¿Cuántos casos tenemos? ¿Serían 4? 3. Y mírelo así. Cuando V sub I, mire que aquí estoy tomando V sub I cuando varía desde menos 20 hasta 20 voltios. ¿Listo? El primer caso sería cuando varía en este caso, de 20, cuando es menor o igual a 0,7, que es este caso. Mire, el primer caso sería este. Cuando es menor o igual a menos 0,7. Menos 0,7 está aquí cuando es menor, mire. Y pues por supuesto hasta menos 20, que es el voltaje que tiene la fuente. Segundo caso, cuando V sub I es mayor o igual a 10, mayor o igual a 10 está aquí, vean. Este sería el segundo caso. Pues no necesariamente el número, pero este sería el otro caso. Y el último caso quedaría cuando, ¿qué? Cuando está entre menos 0,7 y 10 voltios. ¿Cuántos casos tenemos? 3. Vamos a empezar a analizarlo desde de izquierda a derecha. ¿Por qué? Pues porque me parece chévere. Y no más, eso ya se los he dicho varias veces. Entonces vamos a ver. Primer caso, cuando está entre menos 20 voltios y menos 0,7. ¿Listo? ¿Cuánto vale V0? Aquí decíamos que V0 en este caso es menos 0,7. ¿Sí o no? Segundo caso,
cuando está entre menos 0,7 y 10 voltios. Analicemos este caso. Cuando está entre menos 0,7 y... Esperen un segundito que aquí me olvidé de algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la presentación? Ya. Esperen que aquí me olvidé de algo, que es ponerle que en ese primer caso, diodo on como silicio, ¿listo? Acá en este caso, en el caso de acá sería diodo on. Vamos a ver si la presentación me sale así. Entonces, tan. Eso. Y vamos ahí. Entonces dice, el primer caso sería cuando está entre menos 20 y menos 0,7. ¿Eso qué significa? Ah, me había olvidado, muchachos, de decirle que aquí en mi casa hay una pequeña jauría. Entonces a veces van a escuchar esos animalejos allá arriba ladrando. En este momento está ladrando uno, pero son 7. Míos no son. Pero bueno. Diodo on como si fuera de silicio. En este caso, como si fuera de silicio, aquí están entre menos 20 y menos 0,7 voltios. ¿Listo? ¿Dónde estamos aquí? En este caso, que significa que B sub 0 va a ser igual a menos 0,7. Entonces, primer caso, B sub 0 vale menos 0,7. Vamos al segundo caso. El segundo caso está cuando el diodo está apagado. No funciona ni como Zener ni como de silicio. ¿Sí o no? Porque debe ser mayor a 10 para que funcione como Zener y menor a menos 0,7 para que funcione como de silicio. ¿Cuánto valdrá B sub 0? Es mi pregunta ahí. BI, profe. BI. ¿Alguien dijo otra cosa? B0 es igual a BI. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Porque ya este diodo no trabaja ni como diodo normal ni como de silicio. Entonces, como no conduce, pues sencillamente lo quito. Si lo quito, ¿qué veo? BI. BI. Aquí estamos, ¿no? Tercer caso. Cuando BI está entre 10 y 20 voltios. En ese caso, el diodo se comporta como un diodo de Zener. Sería Diodo encendido como diodo Zener. ¿Cuánto vale B0? 10. 10. ¿Sí o no? 10. Ujú. ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos a hacer este ejemplo nuevamente y vamos a graficar B sub 0. Aquí tengo BI, tengo un minuto antes de que se me acorte la clase, voy a terminarlo ahí. ¿Cómo sería la gráfica? ¿Cómo sería la Como así gráfica? debería graficar los voltajes, Exacto. el BI, el BZ, dijo. B- El VO, los voltajes del VO. BO Ahí y que el BZ también. Ahí tendré que graficar en los tres casos, ¿no, profe? Sí, Claro. sí, señor. Entonces, por ejemplo, mire, si es mayor o igual a, aquí le voy a poner 10 voltios, aquí le voy a poner menos 0,7. Miércoles, esto es menos. ¿Listo? Entonces, no, tocó suspender allí porque no voy a alcanzar a esto. Nos volvemos a conectar, muchachos, porfa, ¿vale? La sesión se va a cerrar. Ok, profe. No se demoren, porfa. Mismo código, ¿no? Y ahorita ya volvemos. Verán que estamos 6. Quiero que no nos demoremos y continuamos con este proceso, ¿vale? Mm, El mismo código, sí. 73 45 71 920, aquí está.